Hola queridos amigos de Alimento Espiritual. Nos alegra mucho podernos conectar nuevamente con ustedes en este día y estudiar la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz. Quiere decir que cada vez que uno la estudia, le trae vida y lo orienta hacia el camino de la eficacia, que es el camino de la voluntad de Dios, el camino del plan de Dios para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar y a pedirle al Espíritu de Dios que en este día nos revele la palabra, la ilumine en nuestros corazones, nos renueve la mente a través de ella y sobre todas las cosas, que se despierte en nosotros fe y esperanza en las promesas que el Señor tiene, porque Dios siempre cumple su palabra. Señor, te damos gracias por este día. Este es el día que tú has hecho para nosotros y en él decidimos alegrarnos y gozarnos. Tú hiciste todo bueno en gran manera y yo en el nombre de Jesús decido creer que este día es bueno en gran manera para mí, para mi familia, para mi salud, para mis sueños, para mis ilusiones, para mi trabajo, aún para las circunstancias adversas, las cuales sujeto a Cristo. Declaro que Jesucristo es el Señor de mi vida. Declárelo usted. Declaro que Jesucristo es el Señor de mis hijos, de mi matrimonio, de mi trabajo. Declaro que Jesucristo es Señor en esta enfermedad, en esta necesidad, en esta lucha. Llevo sujetos mis problemas a Cristo, a la obediencia a Cristo, y yo mismo me sujeto a ti, Espíritu de Dios. Háblame a través de la palabra. Enséñame las cosas que yo no sé y anímame y aliéntame para obedecer y seguir el camino de tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bueno, queridos amigos, miren, vamos a iniciar este tema con una pregunta. ¿Cuántas promesas tiene la Biblia? No existe un número oficial único para responder esta pregunta, y eso depende de cómo se cuenten las promesas. La Biblia tiene entre 3.000 y 3.500 promesas, y hay un autor que de hecho escribió un libro que se llama Todas las promesas de la Biblia. Él se llama Herbert Lockyer. Y ese señor se dedicó a contar las promesas de la Biblia. Él contó 3.573. Hay unos que cuentan más, hay otros que cuentan menos. Va a depender también de la traducción, depende de lo que se considere como una promesa. Pero en lo que la mayoría de los que han contado las promesas coinciden, es que aproximadamente el 70% de las promesas que incluye que están en la Biblia son condicionales. ¿Qué significa? Que para recibir esas promesas existe una condición previa que se debe cumplir. Y el otro 30% son las incondicionales. Es decir, esas son mías y suyas y yo las voy a recibir independientemente de que se cumpla un requisito o no. ¿Cuál es un ejemplo de promesas condicionales? Por ejemplo, Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Entonces hay una promesa que dice que lo que yo pida, lo que quiera, me va a ser hecho. Pero eso tiene un prerequisito, una condicionalidad. Si permanezco en Cristo y si sus palabras permanecen en mí. ¡Wow! Entonces la permanencia en Cristo y la permanencia de la palabra de Dios en mi vida, y es evidente que si se refiere a que permanece, es porque yo la obedezco, la practico y vivo conforme a ella, entonces esa promesa que es condicional se va a cumplir en mi vida. Incondicional es un ejemplo de una promesa incondicional. Hebreos 13:5 dicen: sean sus costumbres sin amor al dinero, contentos con lo que tienen ahora, porque Él mismo ha dicho, nunca te abandonaré, ni jamás te desampararé. Entonces hay una promesa incondicional de Dios para su vida, y es que Dios dice, nunca te abandonaré, jamás te desampararé. No tiene condición, es una promesa de la fidelidad eterna y permanente de Dios para mi vida. Entonces es mi promesa y es mía, nadie me la puede quitar independientemente de lo que yo haga. Pero el otro 70% son condicionales. Hay algo que preexiste antes de que esa promesa sea hecha una realidad. Existen promesas para Israel, promesas para la iglesia, promesas para individuos específicos.
entre 100 y 300 promesas son de bienestar en algún sentido. Y entre 150 y 300 promesas son específicamente dedicadas a la iglesia de Cristo en esta época. Entonces, es muy interesante. La pregunta es, ¿cuántas promesas tiene usted que Dios le ha dado? Regularmente cuando uno recibe una promesa, uno escucha la voz de Dios, experimenta que es para uno lo siente por el Espíritu, uno la escribe, uno las tiene en un cuaderno, uno las apunta. Entonces, ¿qué promesas usted tiene que usted las recuerda, las anhela y que todavía está esperando que se cumplan? ¿Ya se cumplieron? ¿Ha pasado mucho tiempo? ¿Cómo está administrando la espera de esas promesas? Y por eso este tema lo hemos titulado ¿Cuántas promesas tiene la Biblia? Vamos a estudiar, vamos a ver que como parte de la promesa hay un proceso que nosotros vivimos y en ese proceso, acompañados por Dios, se nos prepara el corazón y el carácter para poder recibir la promesa y que la promesa no me aniquile mi llamado ni mi caminar con Dios. Bien, ¿cómo estamos entonces administrando esa espera? A veces pasa mucho tiempo y la promesa no se cumple, la promesa no llega a feliz término y empezamos eventualmente a tener temor de que nunca se va a cumplir o que quizás yo escuché mal y esa promesa nunca me la dio Dios o aún peor, a creer que Dios no cumple su palabra, lo cual no tiene ningún sentido porque la Biblia dice que Dios no es como hombre para que mienta, ni como hijo de hombre para que se arrepienta. La Biblia dice que Dios siempre permanece fiel, sus promesas incondicionales, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y eso usted y yo lo tenemos que tener claro. Lo tenemos que confesar, lo tenemos que orar, lo tenemos que declarar. Es necesario que lo creamos independientemente de las circunstancias en la que estemos viviendo. Entonces, muchas veces el miedo a que la promesa no se cumpla puede surgir cuando tenemos incertidumbre, cuando no conocemos el final de la historia, el final del proceso. Y administrar esa espera sin miedo tiene que ver con confiar en la soberanía de Dios durante la etapa de la espera y durante el proceso, diferenciando entre la emoción de recibir la promesa, porque cuando uno recibe una promesa uno se emociona y se alegra, y la formación necesaria durante el proceso para yo poder recibir esa promesa. Y el Dios de las promesas es el mismo Dios del proceso. Y esas promesas que son condicionales, yo me atrevo a decir, no hay promesa sin vivir un proceso. Esas promesas condicionales requieren que vivamos un proceso de formación del carácter, un proceso de formación de la fe, un proceso de formación de la obediencia en mi corazón, un proceso de saber administrar lo que Dios me va a dar para que lo que Dios me dé no me aleje de Dios. Porque muchas veces puede ocurrir que la misma promesa, la misma bendición, lo mismo que Dios me da, si yo no tengo el carácter y el corazón correcto, me puede aún apartar del camino y puede afectar mi llamado. Vamos a leer dos versículos en donde claramente se ve esto de que hay un proceso y hay una promesa. Filipenses 1:6 dice lo siguiente, estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto denota un proceso. Hay un comienzo y un final y un intermedio. El comienzo es que Dios comenzó en usted una buena obra cuando usted reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando usted voluntariamente dijo, yo creo en Cristo, decido creer en Cristo, creo que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo va a volver y lo acepto como mi Señor y Salvador y quiero saber qué es lo que tiene para mí. Empieza a estudiar la palabra, se congrega, empieza a querer vivir la vida que Cristo tiene para usted. Ese es el comienzo. Dios comienza una obra, dice. Dice, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Quiere decir que el Señor nos lleva en un proceso de perfeccionamiento hasta el día en que usted y yo nos encontremos con Jesucristo, o bien porque el Señor decida llevarnos a su presencia y partamos porque morimos, o bien porque ocurra un acontecimiento bíblico profético que se llama el arrebatamiento de la iglesia y vamos, aún estando vivos,
a la presencia de Dios en un proceso de transformación de este cuerpo en un cuerpo glorioso. Alguna vez vamos a estudiar ese tema que es bien interesante. Entonces hay un proceso, ¿sí? Hay un proceso que Dios va a completar. Entonces cuando yo sé que Dios lo va a completar, no hay temor de que la promesa no llegue. No hay temor de que yo no llegue al final. No hay temor de que Dios no cumpla. Aquí dice que Dios va a completar lo que comenzó en usted y tiene que ser una oración, una confesión diaria. Gracias, Señor, porque sé que en este día tú completas, Señor, en mí el plan que tú tienes maravilloso. Bendigo este día. Bendigo el proceso que estoy viviendo en el nombre de Jesús. Creo que hoy voy a un perfeccionamiento mayor que ayer. Y así día tras día. Con esa fe tengo que levantarme. Con esa fe tengo que acostarme. Independiente de que las circunstancias sean adversas. La adversidad no significa ausencia de Dios. La adversidad significa que estamos viviendo en un mundo caído y que el Señor va a venir a transformar el mundo y va a restaurar todo como al comienzo, como Él lo diseñó. En esa espera tenemos que permanecer en fe y en oración y en búsqueda en el nombre de Jesús. Ya vimos el proceso, ahora vamos a ver la promesa. Hebreos 10:36. Os es necesaria la paciencia. Fíjense lo interesante, o sea, Dios me está diciendo a mi hermano, tenga paciencia. Usted, señorita, dama, tenga paciencia, ¿sí? Porque hay un proceso hasta que Cristo venga, porque hay un proceso, estamos viviendo en un mundo caído en donde el enemigo está haciendo que la maldad crezca, pero Cristo lo venció en la cruz y en este tiempo que está todavía, estamos esperando la venida de Cristo, Dios lo que está es extendiendo su misericordia para que más personas conozcan de Cristo, para que más personas se salven, para que a través de su vida y mi vida, nuestro testimonio y compartirle el Evangelio a otras personas, otros sean añadidos a la iglesia para salvación y no se pierdan eternamente. Esa es la misericordia de Dios, está extendiendo el tiempo para que más entren a formar parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. Hebreos 10:36, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Promesa condicional. Dice, mire, sea paciente, porque mientras usted hace la voluntad de Dios, eso es el prerequisito para obtener la promesa. Es fascinante. Entonces hay algo que hacer la voluntad de Dios. Para poder hacer la voluntad de Dios, tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios, que está en su palabra, que me la revela el Espíritu de Dios. Y una vez yo la haga, obtengo la promesa, ¿sí ve? Pero en ese proceso que dice el Señor, sea paciente, porque los tiempos de Dios son distintos a los nuestros. Y ahí hay una tensión entre la palabra y la realidad que nosotros vivimos. A veces vivimos realidades complejas y difíciles, pero eso no significa ausencia de Dios. Eso significa un proceso de aprender a hacer la voluntad de Dios con paciencia, sabiendo que estoy en un perfeccionamiento continuo hasta que me encuentre con Cristo Jesús. Todos amamos al Dios de las promesas. Es el Dios que nos habla de lo que viene, del futuro, de la abundancia, del propósito, de administrar riquezas, de que me va a dar más. Sin embargo, muchas veces nos cuesta aceptar al Dios del proceso porque no hay paciencia, no ejercitamos la paciencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu de Dios. O sea que su intimidad con el Espíritu de Dios es lo que le va a permitir estar paciente en medio del proceso, pero sabiendo que Dios siempre va a cumplir su palabra. Entonces, la promesa es ese destino final, como cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, los llevaré a la tierra que fluye leche y miel. Hay una promesa donde usted y yo vamos a llegar. Muchas promesas que Dios me ha dado a donde vamos a llegar en el nombre de Jesús. Y el proceso es el camino de formación para recibir la promesa con el corazón correcto. Y la verdad, por supuesto, es que la promesa viene hasta que el proceso haya formado en nosotros el carácter para sostenerla. Si la promesa llega antes de la transformación del carácter, muy probable que la bendición nos puede impactar de manera negativa. Eso pasó con el pueblo de Israel. Su corazón no estaba preparado para recibir la tierra que fluye leche y miel. Había queja en ellos, había rebelión, había deseo de volver atrás a Egipto, había
desobediencia, idolatría, una gran cantidad de cosas. Y nunca pudieron obtener la promesa porque el corazón no estaba preparado para recibirla. Ahora, ¿qué puede pasar si recibimos la promesa sin proceso? Nos podría ganar el orgullo, quizás. Quizás no sabríamos cómo administrarla o quizás no tendríamos la madurez necesaria para sostenerla. Y el problema no es la promesa o la espera, porque Dios siempre cumple, Dios siempre cumple, Dios siempre cumple su palabra. El desafío es el proceso, que implica tiempo, formación, prueba del carácter y prueba de la fe. La Biblia dice que la fe se prueba, ¿sí? Se prueba, porque es muy valiosa. Y como el oro, se prueba con fuego para purificarla. Entonces, el proceso tenemos que vivirlo de la mano del Espíritu Santo de Dios, sabiendo que hay un final y el final es que Dios va a cumplir su palabra y va a perfeccionar mi carácter, va a perfeccionar mi camino, va a perfeccionar mi entendimiento de su voluntad en el nombre de Jesús. Para eso vamos a estudiar la vida de 4 hombres que están listados en los héroes de la fe de Hebreos 11. Hebreos 11, le recomiendo que estudie este capítulo con detenimiento. Hebreos 11 lista una serie de personajes de la Biblia que están puestos allí por lo que hicieron con base en su fe. Su fe los llevó a hacer cosas, ¿sí? No era una fe pasiva esperando que Dios hiciera todo. No, estos personajes que nombra Hebreos 11 hicieron la voluntad de Dios y alcanzaron las promesas, como leímos en el versículo anterior. Haciendo la voluntad de Dios, alcanzo la promesa. Estos hicieron una serie de cosas y por eso la Biblia los nombra. Hay personajes como José, que claramente uno dice, wow, José es un héroe de la fe tremendo. José hizo cosas impresionantes. José pasó por la cárcel, pasó por las injusticias, pasó por el odio de sus hermanos, pasó como esclavo. Nunca se quejó porque entendió que era un proceso de Dios. No se quejaba reclamándole a Dios el por qué estaba viviendo eso, porque entendía que era un plan de Dios, porque venía algo mucho más grande y estaba en un entrenamiento. Aquí viene la pregunta. Hay muchos procesos que nosotros estamos viviendo y que no es el proceso del plan de Dios, que no es el proceso formativo de que lo que Dios inició lo va perfeccionando hasta el día de Cristo. Es algo en lo que yo me metí por apartarme de la voluntad de Dios. Recordemos el versículo. Haciendo la voluntad de Dios, alcancen la promesa. Sean pacientes, hagan la voluntad de Dios, alcancen la promesa. Si me salgo de la voluntad de Dios, entonces empiezo a vivir consecuencias de pecado, consecuencias de sacar a Dios de mi plan, consecuencias de no consultar a Dios las decisiones y tomarlas yo con mi propio criterio o guiado por los criterios de las personas o engañado por el enemigo. Y luego empiezo a culpar a Dios de que su proceso es un proceso muy difícil y es un proceso terrible para mí. Resulta que ese no es el proceso, son las consecuencias de mis decisiones fuera de la voluntad de Dios. Entonces hay que entender claramente en dónde estoy parado. Si estoy caminando en el proceso donde yo me metí y no es la voluntad de Dios, de volver a enderezarme al camino de la voluntad de Dios, porque ese es el proceso de la bendición, el proceso de la paciencia. El otro es el proceso de la queja, el proceso de la angustia, el proceso de no ver a Dios, de reclamarle a Dios, de decir por qué me abandonó y de estar tratando de buscar eventualmente de iglesia en iglesia porque no encuentro a Dios, porque estoy en el camino que no es la voluntad de Dios. Tengo que preguntar al Espíritu de Dios, muéstrame, Señor, si estoy metido aquí por mis decisiones o si es parte del proceso de la voluntad de Dios. José, el otro personaje que vamos a estudiar es David. Sabemos que David es otro personaje, un héroe de la Biblia, ¿verdad? Aguantó persecución, pasó dificultades, fue rechazado y también nunca se quejó. Jacob, un personaje que por 20 años fue engañado y Dios lo transformó, cambió su identidad. Y vamos a estudiar un cuarto personaje que cuando yo lo veo ahí en los héroes de la fe, yo digo, wow, ¿cómo este personaje está en los héroes de la fe? Y es Sansón. Cuando estudiamos la vida de Sansón, vemos a un Sansón con múltiples malas decisiones en su vida. Casi que todas. Decisiones erradas, camino errado, se metió por donde Dios no le dijo, no hizo la voluntad de Dios, desobedeció a Dios y está en los héroes de la fe. Ahora vamos a entender por qué Sansón hace parte de los héroes de la fe
cuando tuvo tan malas y erradas decisiones en su vida. Empecemos entonces a estudiar la vida de José. Entonces José, en Génesis 37, Dios le mostró en sueños que su familia en el futuro se iban a inclinar a él. Es decir, que él iba a estar por encima de su papá y sus hermanos. Ese sueño él lo cuenta a sus hermanos y por eso sus hermanos comienzan a odiarlo. Hasta el punto que deciden matarlo. Dios lo guarda, pero sus hermanos lo echan en una cisterna, en un pozo vacío, y luego lo venden como esclavo y se lo llevan los madianitas a Egipto. Y allá vive como esclavo. Luego, una mujer intenta seducirlo. Él no acepta esa seducción porque dice, eso no agrada a Dios. No lo voy a hacer porque eso le desagrada a Dios. Y lo que desagrada a Dios me desagrada a mí. No lo voy a hacer. Ahí está el ejemplo. Haciendo la voluntad de Dios en medio de qué? En medio de la adversidad. Y por eso fue a la cárcel acusado injustamente. Nunca se quejó. Porque entendía que el proceso que él estaba viviendo, haciendo la voluntad de Dios, en santidad, en rectitud, era un plan mayor porque Dios le había dado un sueño. Nunca se le olvidó la promesa a José. Nunca dudó de que Dios la iba a cumplir. ¿Y cuánto esperó José para el cumplimiento de la promesa? 13 años de espera. 13 años de espera. Lección que podemos aplicar de la vida de José. El proceso de José no fue un castigo, porque José estuvo siempre haciendo la voluntad de Dios. Fue un entrenamiento en administrar en medio de la escasez y en aprender a perdonar. Esas dos cosas él aprendió en su proceso. ¿Será que en el proceso en el que usted está, Dios le quiere enseñar a administrar en medio de la escasez y la necesidad? ¿Será que Dios le quiere enseñar a perdonar? Porque José tuvo que perdonar el odio de sus hermanos. ¿Y lo odiaron por qué? Por contar lo que Dios le había dicho, por contar su sueño. Usted siempre cuente su sueño, no tenga temor de contarlo. José nunca tuvo temor de contarlo. A sus hermanos, a todo el mundo se lo decía, porque eran los sueños que Dios le había dado. Recupere sus sueños, cuéntelos, confiéselos, declárelos, porque Dios le dio esos sueños. No los entierre, desempólvelos. Crea que Dios es quien le dio ese sueño y Él lo va a cumplir. Entonces, Dios lo llevó del pozo a la esclavitud, a la cárcel, para que aprendiera a gobernar una nación. Y José se convirtió en el gobernador de Egipto, de un día para otro. Entonces, ¿qué aprendemos de José? Integridad, santidad, servicio, perdón y ejercicio de su don en toda circunstancia. Entonces él mantuvo integridad, no se dejó seducir, mantuvo integridad haciendo la voluntad de Dios y santidad, servía cuando era siervo de Potifar, cuando era un esclavo, hacía su trabajo de la mejor manera, aún siendo un esclavo, servía en la cárcel a los presos, hacía su trabajo de la mejor manera, y ahí ejercía los dones que Dios le había dado. No por estar en la adversidad, él se apagó espiritualmente y dejó de ejercer su don. Si usted está pasando por adversidad, dificultad, ejerza los dones que Dios le ha dado. Es el momento de ejercerlos porque esos dones lo animan, lo alientan, impactan la vida de otra persona. Y usted se puede dar cuenta que independientemente de la circunstancia, Dios lo puso ahí para hacer bendición de las personas que lo rodean. Ejerza lo que Dios le ha dado, entregue lo que Dios le ha dado. No sea milane a causa de la adversidad, la dificultad. Levántese en el nombre de Jesús. Es un tiempo de entrenamiento porque vienen cosas mejores para su vida en el nombre de Jesús. David. 1 Samuel 16, Samuel, el profeta Samuel, lo unge como rey de Israel, siendo él un adolescente. Después de ese proceso, David vuelve a cuidar las ovejas, empieza a servirle al rey Saúl, vivió en cuevas escapando de Saúl, que decide matarlo injustamente. ¿Cuánto tiempo esperó David? Entre 15 y 20 años, rodeado de gente mala, dice la Biblia. Lo rodeaban entre 450 y 600 endeudados, dice, deprimidos, amargados. Pero él nunca dudó de que Dios lo había ungido como rey y que lo que estaba haciendo era un proceso de entrenamiento para formar su capacidad de liderazgo, de liderar gente difícil. Todos quisiéramos liderar gente fácil, ¿verdad?
pero a David le tocó liderar cientos de hombres difíciles. Ahí Dios lo formó como líder para ser el rey que históricamente en la historia del pueblo de Israel logró expandir más los límites de la nación, porque fue un rey que creyó en la promesa de Dios en medio de la persecución, 15 o 20 años de persecución. Nunca le dijo, Dios, ¿por qué me haces esto? Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, ¿por qué no estás conmigo? Y cuando le llegaban los momentos de angustia, vemos en los salmos que él expresaba a veces angustia, sí, tristeza, sí, depresión. Pero en la parte B de cada salmo decía, pero sé que tú estás conmigo, pero sé que no me has abandonado, pero sé que tú cumples tus promesas. Entonces no me puedo quedar en la parte A de una realidad adversa y difícil que estoy viviendo. Tengo que volver a repetir la parte B, que son las promesas de Dios, la promesa de la palabra. Señor, lo que comenzaste en mí, tú lo vas a completar. En el nombre de Jesús, aún en esta adversidad, voy a ejercer, Señor, mis dones y mi llamado. Nada me va a detener porque tú estás conmigo, Señor, porque estoy haciendo tu voluntad. ¿Cómo se sostuvo David durante todos esos años en medio de ese desierto, huyendo de Saúl, rodeado de esos personajes que en algunas ocasiones lo querían apedrear, lo querían matar? ¿Cómo se sostuvo él? Adorando en medio de la adversidad. ¿Qué aprendemos de David en su proceso? Adoración y búsqueda de Dios independientemente de la adversidad. No puede ser que si hay adversidad, si hay necesidad, si hay enfermedad, entonces yo no oro, no busco a Dios. Ahí es cuando más debo buscarlo, ahí es cuando más debo orar, ahí es cuando más debo levantarme, adorar a Cristo, decirle, Espíritu de Dios, úngeme, lléname, porque yo voy a pasar esta adversidad lleno del poder y la autoridad de Cristo. Eso hizo el rey David. Y hay un versículo que les quiero leer que es fascinante. En medio de una persecución, cuando Saúl lo tenía rodeado, el ejército de Saúl, que podía ser aproximadamente de 3,000 hombres, que eran los que Saúl movía cuando perseguía a David, dice en el Salmo 27:4 algo hermoso, dice. Imagínense a David mirando por la cueva, la ventana de la cueva donde estaba refugiado, y verse rodeado de ejércitos que tenían un solo objetivo, matarlo sin razón alguna. Dice, una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Miraba la adversidad, miraba que lo iban a matar, vamos a aplicarlo a nuestra vida, miraba la enfermedad, miraba los conflictos, miraba las necesidades financieras, miraba las dificultades, miraba la angustia, el temor y decía, una cosa te pido, Señor, y esta buscaré, es decir, me muevo hacia lo que yo anhelo, y es que yo more en la casa del Señor para contemplar su hermosura. ¿Eso qué es? Adoración. Adore al Señor en medio de su adversidad. Eso va a transformar su adversidad. Transforme su adversidad con adoración. Aniquile su adversidad con adoración. Sujete la adversidad a Cristo, a los pies de Cristo con adoración, con alabanza. Sujétela. Pisotee la adversidad. Pisotee los demonios con alabanza y adoración. Levántese en el nombre de Jesús. Dice, y para inquirir en su templo. Inquirir en el templo, ¿qué era? Ir a buscar la voluntad de Dios. Busque cuál es la voluntad de Dios. En medio de lo que esté viviendo, búsquela, ámela, anhélela. El Espíritu de Dios se la va a mostrar. Vaya a la palabra. Diga al Espíritu de Dios, háblame. Yo necesito saber tu voluntad. Quiero hacerlo porque tu palabra dice que me es necesaria la paciencia en lo que estoy viviendo, porque cuando haya hecho la voluntad de Dios voy a alcanzar la promesa. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo renuncio a mi propia voluntad. Yo reprendo y aborrezco lo que el diablo me está queriendo traer a mi vida. Si estoy, Señor bendito, influenciado por el enemigo, muéstramelo, porque yo voy a caminar por tus caminos, Espíritu de Dios, y violéntese en el nombre de Jesús en oración. El caso de Jacob. Jacob recibe la bendición de la primogenitura por medios humanos porque engañó a su hermano con ese plato de lentejas que él le negoció, y su hermano lo termina odiando y lo quiere matar. Si hay alguna cosa adversa es que un hermano a uno lo quiera matar. Y este tiene que salir huyendo porque su hermano lo va a matar y se va y deja todo, se va con un bastón, dice la Biblia. Y luego va a buscar a Labán, que
se convierte en su suegro y dura 20 años esperando la promesa de Dios. 20 años en la que este Labán 10 veces le cambió su sueldo, lo engañó, lo robó. Pero Dios estaba con Jacob y Dios no permitió que Labán lo robara. Y Jacob esperó ahí 20 años y uno dice, ¿viste este Jacob por qué no se iba? ¿Sí? ¿Sabe por qué no se iba? Porque Dios fue el que le dijo que se fuera para allá. Y él esperó hasta que el mismo Dios le dijo, es tiempo de irse. La decisión de Jacob de irse fue cuando Dios le dijo, no cuando su suegro lo engañó. Se había podido decidir ir cuando su suegro lo engañó la primera vez, la segunda, la tercera, 10 veces lo engañó, 10 veces lo robó, 10 veces fue injusto con él, 10 veces fue un jefe maltratador. Y durante las 10 veces nunca escuchó la voz que le dijera vete de aquí. Nunca escuchó la voz que le dijera renuncia. Nunca escuchó la voz que le dijera vete. 20 años. A los 20 años Dios le dijo levántate y vete. Ahí se fue a hacer la voluntad de Dios. No porque las circunstancias sean adversas me voy a ir. Yo me voy porque Dios me dice. Yo tomo decisiones porque Dios me las muestra. No porque está difícil, porque hay circunstancias adversas. No, no, no. Yo me muevo cuando Dios me hable, cuando Dios me muestre, cuando Dios me diga. Porque en mi vida no es circunstancial, sino revelacional. Mis decisiones no dependen de las circunstancias, sino de la revelación del Espíritu de Dios. Clame al Espíritu de Dios por revelación. Diga al Espíritu de Dios, revélame tu voluntad. Dime qué hago, cómo lo hago, cuándo lo hago. Pero no se mueva con base en las circunstancias. Estos personajes están en el hall de la fama de Hebreos 11 porque tomaron decisiones cuando Dios les dijo. No dependían de las circunstancias, que eran extremadamente adversas, difíciles, terribles, las que vivieron estos tres personajes. Y ahora vamos al caso de Sansón. Bueno, mire, quiero aquí mencionar algo. ¿Qué aprendemos del proceso de Jacob? Paciencia, revelación, esperar en los tiempos de Dios. Y una cosa muy interesante que quiero hablar acerca de Jacob es generosidad. Jacob dice la Biblia que él decide darle a Dios los diezmos de todo. Eso está en Génesis 28 del 15 al 20, sin que Dios se lo estuviera pidiendo. Él decide ser generoso con el Dios que le había dado la promesa. Vamos al caso de Sansón. Entonces, este caso muestra un excelente contraste, porque mientras que José, David y Jacob se sometieron al proceso de Dios en ese camino de la formación, no se anduvieron quejando, creyeron que era un proceso de Dios porque estaban haciendo la voluntad de Dios, esperaron con paciencia y alcanzaron la promesa después de 13 años, después de 15, después de 20 años. Sansón intentó caminar hacia la promesa por el camino de su propia voluntad. A diferencia de los otros, Sansón es el ejemplo de cómo el descuido del proceso de santidad transforma una victoria gloriosa, que ese era el plan de Dios para Sansón, en una tragedia personal. La promesa es que Sansón fue escogido desde el vientre para ser un nazareo. Eso significa apartado para Dios. Y que él, por la selección de Dios, el plan de Dios, la promesa de Dios, pudiera salvar a Israel de los filisteos, que era un pueblo enemigo. Eso está en Jueces 13. Y lo que Dios le dio a él era una unción física sobrenatural. Y el proceso propio de Sansón, lo que hoy llamaríamos yo busco a Dios a mi manera, Sansón ignoró los límites de su llamado y de su consagración. Buscó mujeres entre los enemigos, que claramente Dios había dicho que no buscara mujeres filisteas. Tocó cosas impuras, confió en su fuerza, en su don, en lugar de en quien le había dado la fuerza y el don, que era Dios. Perdió la conexión con Dios porque se basó solamente en el don que tenía, en su fuerza. Y en lugar de dejarse formar por Dios, se dejó de formar por sus deseos. ¿Habrá en nuestra vida algún deseo que me esté deformando y que no me esté yo dejando formar por Dios, sino de formar por mis pasiones y deseos? Si es así, lo tengo que hacer morir en el nombre de Jesús. Y las consecuencias es que a Sansón le sacaron los ojos sus enemigos. Eso es un significado, un símil, una comparación con perder la visión.
Sansón perdió la visión. Perdió la visión de su llamado, perdió la visión de lo que Dios tenía para él, perdió la visión de la voluntad de Dios, se apartó del camino. También perdió la libertad porque terminó en la cárcel y perdió la dignidad porque lo usaban como espectáculo en sus fiestas, dice la Biblia a los filisteos, para burlarse de él. Entonces la consecuencia de haberse apartado del proceso y hacer su propio proceso bajo su propia voluntad es que pierde la visión, pierde la libertad y pierde la dignidad. Los últimos días de su vida, Sansón recuerda su promesa, recuerda su llamado. Mire, y si usted ha perdido la visión, si ha perdido la libertad porque está en ataduras, está en cárceles en donde el enemigo eventualmente lo ha puesto, y ha perdido eventualmente y siente que ha perdido la dignidad, levántese y acuérdese que Dios es su Dios, que Jesucristo le dio una promesa, que usted es un llamado, que usted es un escogido, que usted es un perdonado, que no hay condenación en usted, que no importa lo que usted haga, el amor de Dios siempre está con usted. Dios no ha dejado de amarlo, Dios lo ama. Levántese. Sansón se levantó y por eso está Sansón en el hall de la fama, porque Sansón entendió la gracia de Dios. Sansón entendió que Dios nunca dejó de amarlo. Entendió que él se apartó del camino, pero entendió que independientemente que él hubiera hecho todo eso, Dios todavía estaba con él. La promesa de Dios todavía estaba vigente y él la reclamó. Y en Jueces 16:28 dice, entonces Sansón clamó al Señor diciendo, Señor Dios, por favor, acuérdate de mí. ¿Sí? ¡Wow! Fascinante. Acuérdate de mí. Y si esta es la oración que usted tiene que hacer en este día, dígale, Señor, acuérdate de mí. Si eventualmente el proceso lo ha llevado a cosas que no debía vivir, a tomar decisiones que no debió tomar, dígale, Señor, acuérdate de mí. Dame, te ruego, fuerzas solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Volvió a su promesa, volvió a su llamado. Dios le dijo, tú eres el que vas a librar a Israel de los filisteos. Volvió a recuperar la visión que Dios le había dado. Volvió a ser libre en el espíritu y volvió a recuperar su dignidad de ser un llamado de Dios. Usted es un llamado de Dios. Levántese, recupere su visión y dígale, Señor, dame fuerzas para volver al camino de tu voluntad, para vivir en paciencia haciendo tu voluntad y alcanzar todas las promesas que tú me has dado. Así que vamos a orar por esto. Vamos a orar para que no se nos olvide que el Dios de la promesa es el mismo Dios del proceso. Para que no se nos olvide que el 70% de las promesas de la Biblia son condicionales. Hay que vivir un proceso de formación del carácter, un proceso de formación de cómo administrar la promesa. Pero yo en ese proceso me fundamento y me sostengo en las promesas incondicionales de Dios. Dios me ama, Dios me perdona, no hay condenación en mí, no hay nadie ni nada de lo que yo pueda hacer, aun los pecados y los errores que me puedan apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor bendito, porque todas esas promesas que están en tu palabra, sean 3,000, 3,500, las que sean esas 300 promesas que hay para la iglesia, oh Señor, yo me apropio de ellas. Y en particular aquellas que tú me has dado a mí como individuo, como persona, que yo las he experimentado, que son mías, Señor. Hoy vuelvo a creer que esa promesa sigue vigente. Hoy vuelvo a creer que tú eres un Dios del sí y el amén. Hoy vuelvo a creer que tú eres un Dios que no miente, porque no eres como hombre para mentir, ni como hijo de hombre para arrepentirse. Hoy vuelvo a creer que tú permaneces siempre fiel, aunque yo no haya permanecido fiel, aunque yo haya retrocedido, aunque yo haya perdido la visión, haya perdido la libertad en ataduras de la carne, en pecado, Señor, aunque me haya dejado engañar del enemigo, Señor bendito, aunque haya perdido la dignidad por aquellas cosas duras o difíciles que alguna vez pude hacer. Pero hoy me levanto y te digo, Señor, acuérdate de mí. Yo sé que nunca me has olvidado. Yo sé que tu amor nunca se ha alejado de mí.
porque tu palabra dice que ninguna cosa creada me puede apartar de tu amor. Y hoy dame fuerzas para levantarme, Señor. Espíritu de Dios, dame una impartición de fuerza para volver a levantarme, en paciencia y hacer tu voluntad y alcanzar mi promesa. Es mi promesa, tú me la diste y voy por ella en el nombre de Jesús. Ruego, Espíritu de Dios, ahora que impartas en el nombre de Jesús fortaleza en tus hijos, que se vaya todo miedo, toda angustia, todo dolor, toda duda de que tú estás con ellos. Llénalos, Espíritu de Dios, úngelos, derrama tu fuego sobre ellos en el nombre de Jesús y que se levanten, Señor bendito, a buscar su promesa, Señor bendito. Llénales, Espíritu de Dios, úngeles. Ruego que los capacites y los fortalezcas, Señor bendito, para que se levanten con paciencia, para que esperen y que las decisiones no las tomen con base en las circunstancias, sino con base en tu revelación, y que en medio de la adversidad, así como estuvo José, Señor, esclavo en la cárcel, odiado por sus hermanos, Señor bendito, encarcelado, Señor, injustamente, así como estuvo Jacob engañado, robado, así como estuvo David perseguido injustamente, rodeado de personas difíciles, pero que nunca se quejaron, Señor, nunca dejaron de ver la promesa, nunca dejaron de verte. Así seamos nosotros, Señor. Que las circunstancias no sean lo que muevan mi fe, y mi fe la mueva tu promesa y tu palabra y tus promesas incondicionales. Nunca te dejaré, jamás te desampararé. Y que así sea en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados amigos de Alimento Espiritual, vayan y busquen en sus cuadernos, en sus apuntes, en su memoria, todas esas promesas que Dios le ha dado. Vuelva y escríbalas, vuelva y créalas, vuelva y órelas, vuelva y reclámelas, pero sobre todo sepa que lo que Dios comenzó en usted, esa buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Paciencia en el nombre de Jesús, para que haciendo la voluntad de Dios, alcancemos esas promesas. Los bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos en el próximo programa. Multipliquemos esta palabra, enseñémosla, estudiémosla, volvámosla a meditar, mastiquémosla, pero sobre todas aquellas cosas, jamás, jamás dudemos de que Dios siempre permanece fiel. Abrazos y bendiciones para todos ustedes. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides por favor de darle me gusta, de seguirnos en nuestro canal y en nuestras redes sociales, pero sobre todo de compartirlo. Si te hizo sentido, si aprendiste algo, por favor compárteselo a alguien más y puedes continuar viendo alguno de los demás programas y los otros videos que tenemos publicados en nuestras redes.